sociedad cultural de los taínos se desarrolló ampliamente con la llegada de los españoles, donde desde un punto de vista técnico-cultural fue cuando llegaron al más alto grado de desarrollo. A pesar de que a la hora de la llegada de los españoles a la isla, los indígenas los recibieron con brazos abiertos y dispuestos a hacer tratos, como el caso del trueque del oro por los espejos, hay que destacar que el encuentro entre los taínos y los españoles no se dio de la mejor manera, pues se presentaron numerosas diferencias, sobre todo de costumbres, que no permitieron una buena relación entre ambas partes. Más que nada se debió a que los españoles se aprovecharon de su adelanto intelectual sobre las cualidades religiosas por las que se regían los nativos. Por esto los españoles se adueñaron de ellos, esclavizándolos y posteriormente exterminándolos. Fueron 5 sus manifestaciones artísticas: cestería, alfarería, tallado y pulimentado, petroglifos y por último la cerámica o arte trabajado en barro, donde se reflejaron sus más grandes habilidades. Aquí eran las mujeres las grandes artesanas del pueblo. El Museo del Hombre Dominicano es el lugar donde se encuentran más objetos de esta época, por ser perdurable en el tiempo. Se pueden notar aquí por igual sus habilidades a la hora de trabajar objetos tejidos en fibra, como son los cintillos, las hamacas, las redes, los coiros, entre otros instrumentos utilizados para decorar. En el caso del tallado y pulimentado, se presenta una gran cantidad de objetos como los majadores, las hachas petaloides, los burenos o camales y algunos que otros asientos ceremoniales. La única manifestación artística donde los taínos no fueron excelentes o no alcanzaron un alto grado de desarrollo es en el arte de la orfebrería, pues no conocieron la técnica de fundición. En cuanto al aspecto cultural, se puede decir que fue un pueblo que llevó a cabo varios tipos de ritos, como es el caso del famoso areíto, donde el pueblo disfrutaba periódicamente de una importante ceremonia, donde participaba el pueblo para agradecer a su Dios la buena cosecha y el buen tiempo. En los areítos podía participar todo el pueblo, a diferencia del caso de la caoba, donde solo participaban los hombres. Ahí mismo se presentaban los llamados juegos de la pelota, que era un aspecto cultural divertido. El Museo del Hombre Dominicano posee una interesante exhibición demostrando las habilidades que tenían los taínos en las diferentes técnicas artesanales. En el área de la cerámica se ven una serie de técnicas a la hora del modelado, como también a la del decorado, como aquellos vasos antropomorfos. Entre los diferentes modelados están las formas esféricas, semicirculares, bicéfalas y una serie de técnicas que son llamadas a poner de manifiesto el hecho de que los taínos fueron también muy habilidosos a la hora de trabajar la piedra, la concha, la madera, los huesos y, como ya resaltado, la cerámica. En relación a lo mágico religioso, los taínos se consideraron grandes creyentes por el hecho de ser politeístas, porque creyeron en muchos dioses, animistas y fetichistas, porque confeccionaron ídolos y semíes al cual ellos mismos atribuían poderes divinos y estos se lo creían. De igual manera, se relaciona con la creencia en vida después de la muerte, resultando en los distintos tipos de entierro que practicaron. Por ejemplo, está el atabanenenque, que consistía en enterrar al jefe con su esposa. Por otro lado, está el entierro de un niño con su mascota. Es por esto que se dice que el significado de mágico religioso de la época llegó a dar una gran importancia a dichos entierros. Su creencia también los llevó a creer en lo mitológico, como por ejemplo la creencia de que del hombre descendía la tortuga. Otro mito es el hecho de que los mares y peces habían salido de la rotura de un higüero de un jefe primitivo destacado en el ámbito religioso ante la sociedad. El búho era considerado un animal sagrado, ya que se decía que eran las reencarnaciones de los chamanes, es decir, beíques o curanderos. En ese entonces existía una actividad o ceremonia especial llevada a cabo periódicamente por los taínos con fines de predecisión. Esto es llamado el rito de la caoba. Aquí solamente era permitida la participación de los hombres. Consistía en inhalar ciertas sustancias alucinógenas con el fin de ponerse en contacto con sus deidades. La mujer taína tenía un papel fundamental en la sociedad, pues eran consideradas las grandes artesanas del pueblo, pero no solo por ser grandes artistas, sino también por tomar grandes esfuerzos o tener grandes responsabilidades dentro del mismo. Aquí cabe destacar el caso de la mujer madre, que cuida de los niños pequeños, reparte los alimentos, ayuda al hombre en los cultivos, trabaja la tierra para obtener estos mismos productos y recoge estos,
para además de todo luego tener la obligación social de gran ceramista y fabricar los objetos de uso utilitario y de uso ceremonial que presentaban mayor belleza. Se puede decir que la función del artista era primaria e importante, casi como la función del jefe a la hora de dirigir y tomar decisiones. Como ya discutido, los taínos eran politeístas. Cuando los taínos iban a ceremonias religiosas, utilizaban en su cuerpo amuletos o collares hechos en diferentes materiales, ya sean piedras, conchas, maderas o huesos. Estos tenían una función de protección. Es importante destacar que habían amuletos exclusivos para los jefes. La divinidad principal era Yaya o Semí, que significa Dios en lengua arahuaca taína. La principal Semí, cuyo significado en lengua taína significa ángel, designaba a los seres espirituales de la mitología taína. Algunos de estos eran Yocajú, Bagua Maorocoti, Opiel Guovirán, Baibrama, Corocote y Macataure Guayaba. Ya hablamos del arte de la cerámica, que es el arte que mayor belleza presenta a la hora de emplear técnicas y tipología. También se encuentra el arte de fabricar objetos tallados en piedra dura. Aquí los taínos emplearon la técnica más antigua conocida, la de percusión. No es más que golpear con piedras más duras otras piedras más blandas, e ir tallando como lo haría un artesano modernamente. Los objetos más destacados correspondientes a esta técnica fueron las hachas petaloides. Una vez tallados estos objetos, se veía la necesidad de darle el acabado, que se hacía utilizando la técnica de la arena para pulimentarlo. En el caso de la madera, se empleaba casi la misma técnica, ir desprendiendo astillas o pequeños trozos a cualquier objeto, y luego se le daba el pulimentado utilizando otros objetos menos filosos o tan filosos como el anterior. La gran mayoría de los objetos de mayor belleza y mayor trascendencia fueron hechos en barro. Desde la antigüedad, el ser humano prehistórico necesitó registrar lo que le rodeaba mediante dibujos pintados en las cuevas donde habitaban. Era un impulso mitad estético, mitad religioso, porque estas pinturas rupestres se convirtieron en pictogramas. Estamos en un estado de no escritura. Esto era típico del taíno agroalfarero. En Dominicana no aparece muy constantemente este tipo de arte, tomando en consideración que esto es propio para los grupos de Asia Mayor, Asia Menor, grupos muy primitivos pero de los viejos continentes. Hay casos muy aislados donde aparece pictografía que corresponde solamente a pinturas en piedras o cuevas. En Dominicana regularmente aparece este tipo de arte, que sí es común para los taínos, tomando en consideración que este fue el que ellos desarrollaron. Se ve en las piedras columnares llamadas monolitos. Petro significa piedra, mientras que glifos significa dibujo, siendo tallar y luego pintar paredes de cuevas y piedras. Aparecieron en toda la geografía dominicana, tomando en consideración que los taínos se dividieron en 5 grandes territorios denominados casi cascos. No obstante, se estimaba una población de unos 400,000 taínos. Esto, según un censo hecho por Colón en su segundo viaje. Magua, Maguana, Higüey, Jaragua y Marién eran cada uno de los respectivos jefes o caciques. Existe petroglifo en lugares ya estudiados que llevan por nombre Cueva de las Maravillas, Cueva de Pomiel, Ray Roa, Cueva del Ferrocarril, Las Caritas de Barahona, entre otros lugares. Desde el punto de vista arquitectónico, los taínos no alcanzaron un alto grado de desarrollo, pues el taíno desconocía las matemáticas, la escritura, entre otros elementos necesarios para poder levantar infraestructura alguna. Los taínos se limitaron a fabricar 2 tipos de infraestructuras, denominadas viviendas, la cual podían ser el bohío y el caney. La vivienda del indio taíno era el bohío o buío, de forma circular, techado en forma cónica, sostenido por postes dispuestos alrededor de un poste central, donde se hacía descansar el techo, fabricado, al igual que las paredes, de hierbas, yaguas y bejuco, en el cual vivía el pueblo común. La vivienda del cacique era denominada caney, y era mucho más grande, rectangular y con ventanas.
La puerta de este daba al batey o plaza donde se reunían. Para dormir usaban hamacas tejidas de algodón.